Bien, bueno, como les decía, entonces, hoy vamos a hablar de metalurgia y corrosión, y esto nos va a llevar necesariamente a hablar principalmente sobre los metales del bloque D, un bloque del que hablamos un poco cuando vimos a los compuestos de coordinación, perdón, y del que ahora vamos a hablar un poco más. Lo primero que siempre con lo que vamos a arrancar es con la configuración electrónica externa, porque ya vimos que la configuración electrónica externa es la que da cuenta de la química de los elementos, por lo menos de la química que tiene que ver con la formación de enlaces. Y en este caso, como ustedes ya saben, los electrones más externos son electrones S y electrones D. ¿Sí? Esta es la forma en la que se expresa la configuración electrónica externa, con algunas excepciones, como la del cromo y la del cobre, en las cuales, digamos, en vez de llenarse como viene llenándose, o sea, los 4s con 2 electrones y los D con, digamos, la configuración del cromo debería ser 3d4, 4s2, si siguiéramos llenando como siempre, siguiendo solo la regla de las diagonales. Lo que pasa es que en ambos casos, el efecto que tiene tener una capa semillena o una capa llena termina generando que sea más estable esta configuración electrónica que la configuración electrónica con los 4s2 ocupados y el 3d4 en el caso del cromo o el 3d9 en el caso del cobre. Como ya habíamos visto en la primera unidad, al ionizarse, los electrones que se pierden, los primeros electrones que se pierden, son electrones ns. ¿Sí? ¿Recuerdan este gráfico donde la estabilidad de los 3D caía por debajo de la de los 4S a medida que, en el momento en que pasábamos al escandio? ¿Sí? Y entonces los 4S terminaban siendo los orbitales más externos, a pesar de que después, pero siempre se mantienen llenos, a pesar de que nosotros vamos metiendo electrones cada vez en los orbitales D que son más internos. Esto tenía que ver, si recuerdan, en aquel momento, con que digamos, la resolución de la ecuación de Schrödinger para átomos polielectrónicos no era una solución exacta. Nosotros hacíamos una aproximación, que era la aproximación orbital, y como parte de esa aproximación orbital quedan a veces afuera algunos factores que bueno, otros modelos complementarios al de Schrödinger permiten corregir, pero que la consecuencia práctica para nosotros es que, a pesar de que los 4S tienen más nivel de energía que los 3D, son los 4S, digamos, llenar los 4S y parcialmente los 3D es más estable que llenar parcialmente los 3D y dejar completamente libres los 4S. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, a estos metales se los conoce como metales de transición, por ser de transición entre el bloque S y P, es una razón histórica, digamos. Sin embargo, recientemente la IUPAC cambió un poco esa definición de metal de transición y solamente son de transición aquellos que tienen los orbitales D incompletos. O sea que técnicamente el zinc, el mercurio y el cadmio no entran en esa definición. O sea, estos tres que están acá. ¿Sí? Son metales del bloque D, pero no son metales de transición. Ya tienen su capa llena. Tanto la S como la D llena. Una propiedad que habíamos visto que ocurría en cada una de las series D representadas acá, recuerden este gráfico de carga nuclear efectiva en función de carga, fíjense justamente lo que hablábamos, la carga aumenta en la misma dirección que la carga nuclear efectiva, porque cuando la carga, si no esta curva tendría una caída, si fuese caso contrario, y sin embargo crecen las dos variables, cuando crece esta, pero en el bloque D se da muy poca variabilidad de la carga nuclear efectiva. Y acá se vuelve a repetir el ejemplo que vimos en la primera unidad, en la cual habíamos visto que si calculábamos la carga nuclear efectiva para los electrones 4s del hierro y del cobalto, la diferencia porcentual de carga nuclear efectiva,
para ese último electrón S de cada uno de estos dos, es de casi el 4%, o sea, muy poquitito. Y, digamos, el hierro y el cobalto son vecinos, hierro 26, cobalto 27. Y cuando hacíamos el mismo análisis con dos vecinos, pero del bloque S, como el potasio 19 y el calcio 20, para los electrones 4s, veíamos que el aumento porcentual de la carga nuclear efectiva era de casi el 30%. ¿Sí? Esto tiene consecuencias en otras propiedades que dependen de la carga nuclear efectiva, como por ejemplo el radio. Fíjense que desde que arranca el grupo número 3, ¿sí? O sea, desde el 3 hasta el 10, perdón, hasta el 12, estamos hablando de todo el bloque de metales de transición. Y fíjense lo poquito que en cada una de estas curvas que mide el radio, el radio metálico, fíjense lo poquito que varía el radio metálico, desde el 3 hasta el 12. Muy poco, realmente. ¿Y eso con qué tiene que ver? De vuelta, con que la carga nuclear efectiva, a medida que nos movemos de izquierda a derecha, no es muy diferente. Y entonces es como que siempre estamos teniendo la atracción de dos cargas que son más o menos parecidas. ¿Sí? De cargas totales que son más o menos parecidas. O sea, el campo eléctrico puesto en juego es siempre más o menos el mismo, por ende la nube electrónica exterior se mantiene más o menos siempre a la misma distancia del núcleo. Habíamos visto que fuerza de enlace tenía que ver con distancia. Cuanto mayor era la fuerza de enlace, menor suele ser la distancia entre las dos cosas que se enlazan. Si acá estamos diciendo que la carga nuclear efectiva, digamos, acá la fuerza de enlace porque está dada, de alguna manera, que no es enlace como el enlace covalente, sino fuerza de atracción sería en este caso. La atracción culómbica está dada entonces entre la carga nuclear efectiva de toda la nube electrónica menos el electrón al que estamos mirando respecto de ese electrón, ¿no? O sea, la carga positiva es todo menos el electrón y la carga negativa es el último electrón para el que estamos mirando la carga nuclear efectiva. Entonces, si la carga nuclear efectiva no cambia mucho y la carga total del electrón es siempre la misma, es natural esperar que la fuerza culómbica sea parecida y por ende es natural esperar que la distancia entre esas dos cargas sea parecida. Y lo que pasaba entre la segunda y la tercera serie del bloque D, fíjense, tenemos, digamos, los 4S3D es la primera serie, ¿sí? La verde. Son los más chiquititos. 5S y 4D es la segunda serie. Y 6S, 5D es la tercera serie. Fíjense que esa segunda y tercera serie están prácticamente pegadas en tamaño, y eso tiene que ver con la contracción lantánida. ¿Sí? Para cada uno de los elementos del tercer periodo, estamos llenando orbitales F, que apantallan muy mal la carga nuclear efectiva. Entonces la carga nuclear efectiva es más grande de lo que esperaríamos al bajar en el grupo. Y si es más grande de lo que esperaríamos, los electrones, el último electrón externo, está más cerca de lo que esperaríamos, y eso influye en el radio metálico. Como era de esperar, si la carga nuclear efectiva no cambia mucho, tampoco tiene por qué cambiar demasiado la energía de ionización, ¿sí? Porque así como la distancia, la energía de ionización dependen de esa carga nuclear efectiva. ¿Qué era la energía de ionización? ¿Alguno se acuerda? La energía necesaria para eliminar, para quitar o extraer un electrón de un átomo en estado gaseoso. Perfecto. Perfecto. Eso es. Entonces, si no cambia demasiado la carga nuclear efectiva, o sea, la carga positiva que genera el campo eléctrico en el que vamos a encontrar al electrón que estamos midiendo, la fuerza que va a haber que aplicar para arrancar ese electrón en estado gaseoso va a ser más o menos la misma. Y además presentan energías de ionización mayores que las de los metales del grupo 1 y 2, entonces la obtención del metal puro requiere de procesos menos energéticos, ¿sí? O sea, al potasio se le escapan los electrones. ¿Sí? El potasio en contacto con el agua libera los electrones
el sodio directamente explota y así sucesivamente. ¿Sí? En cambio, estos metales tienen cierta estabilidad como metales puros. Y esto tiene que ver con que cuesta un poco más arrancarle los electrones al metal. ¿Sí? Y por eso todos ustedes están acostumbrados a ver, por ejemplo, un cable de cobre, pero ninguno de ustedes creo que haya visto nunca un pedazo de sodio puro. Otras propiedades generales de los metales del bloque D es que casi todos los metales del bloque D son duros, son dúctiles, son maleables y tienen elevada conductividad eléctrica y térmica, con excepción del manganeso, el zinc, el cadmio y el mercurio. ¿Sí? Estas 4 propiedades que están acá son propiedades que usualmente uno le adjudica a un metal, a lo que antes de saber nada de química tenía entendido que era un metal. O sea, es algo que es duro, algo que se dobla, o que se le puede dar forma, y que además conduce la electricidad y el calor. ¿Sí? Esto es, antes de saber de química, ustedes ya saben que si tocan un metal caliente se queman. Y bueno, y las excepciones que están acá, grosso modo, no vamos a entrar en detalle, tienen que ver con tener capas llenas o semillenas. ¿Sí? Tienen que ver con cuando se acuerdan la estructura de banda. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, para el zinc, el cadmio y el mercurio, que es con lo que es más fácil verlo, es que si ustedes se acuerdan, dijimos que ya no eran metales de transición porque tenían la capa D y la capa S completas. En definitiva, lo que les pasa a estos metales es que terminan teniendo toda la banda de conducción llena, la banda de valencia llena. ¿Sí? Todos los orbitales están llenos y el split no llega a ser lo suficientemente grande como para que se junten las dos bandas, como pasaba con esa cadena de litios imaginaria con la que construimos el modelo. Por otra parte, tienen altos puntos de fusión, ¿sí? Muy altos puntos de fusión. Estas eran características de los metales. Y algunos de ellos, como el wolframio o el molibdeno, superan incluso los 3000 grados centígrados. Muy, muy difícil de fundir estos elementos. Que además, fíjense otra cosa, cuando uno quiere fundir algo, tiene que tenerlo en algún recipiente. Así que imagínense lo complicado de tener un recipiente que permita tener a estos compuestos en estado líquido, ¿no? Porque tienen que ser recipientes que se aguanten estas temperaturas. Y una tendencia parecida a la de la temperatura de fusión, que siempre tiene que ver con la interacción entre los átomos de la red, con las densidades, ¿sí? Fíjense que las densidades van en aumento hasta llegar al último, más o menos hasta casi el último elemento de cada bloque de transición, ¿sí? Se van volviendo cada vez más densos y después, bueno, vuelven a bajar cuando pasamos a los elementos del bloque P. Siendo el osmio y el iridio los dos metales más densos con 23 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? O sea, 23 veces más densos que el agua. Fíjense que incluso el mercurio, que es este que está acá, si yo mal no recuerdo, no, este es el mercurio, fíjense que a pesar de ser un líquido, es un líquido muchísimo más denso que el agua. Hay una reacción para los metales del bloque D, que no es exclusiva de los metales del bloque D, pero que sí tiene algunas particularidades que se ven bien con estos metales, que es la reacción de hidrólisis. ¿Sí? Durante la hidrólisis de los metales del bloque D, lo que suele pasar es que suele poder producirse la desprotonación de una de las aguas que está formando parte de la esfera de coordinación. ¿Sí? Esto que aparece ahora en el video. ¿Sí? Lo que se produce es un ataque, el agua es una base, ataca al protón que está unido al hierro, y como el hierro 3 en este caso, tiene tanta densidad electrónica,
debilita el enlace oxígeno-hidrógeno y termina permitiendo que un agua, el oxígeno con el agua que es una base de Lewis, en definitiva, ataque a este protón que tiene cierto grado de acidez y acepta compartir estos electrones, formándose entonces, esto nos quedó abajo, el hidronio, ¿sí? Y formándose desde el hexaacuo hierro 3, el catión pentaacuo hidroxi hierro 3, que pasa a ser ahora la base conjugada del hexaacuo hierro 3. El asunto es que así como digamos, dependiendo de quién sea el ion central y de cuáles sean las condiciones del medio y quién sea el solvente y demás, pero supongamos que seguimos siempre en agua, la hidrólisis puede continuar, ¿sí? Y entonces así como el hexaacuo primero pierde un protón, el ion resultante puede perder un protón más, ¿sí? En medio acuoso. Bueno, perdón, algo que no dije pero que es un poco obvio. Si lo que termina pasando, en este caso, es que se libera un protón al agua, lo que termina ocurriendo es que como consecuencia de la hidrólisis, baja el pH de la solución. Eso quiere decir que una solución de hierro 3, nosotros tenemos cloruro de hierro en un vaso de agua, y ese vaso de agua, al cabo de un tiempo, si su pH inicial era 7, su pH final va a terminar siendo por debajo de 7, o sea, va a ser ácido. Si ese proceso continúa, si se siguen perdiendo protones, insisto, en el video aparecen razones para predecir cuáles cationes van a ser más ácidos que cuáles. Lo que puede pasar es que, así como perdió un protón, esta especie ahora pierde un protón más. Pero si se fijan, si el dihidroxi tetraacuo hierro pierde un tercer electrón, acá hice una mezcla de cargas. Deme un instante que corrijo esto, así no les aparece. Un segundo. Ahí estamos. Había mezclado las cargas. Ahora sí. Bien. Entonces fíjense que a medida que va perdiendo un protón, va perdiendo también una carga positiva, por supuesto, ¿no? Porque ahora tiene un hidroxi. Esta especie que está acá, si vuelve a perder un protón, pasa a tener 2 hidroxi en la esfera de coordinación y queda con una única carga positiva. Y si esta especie pierde un tercer protón, lo que se forma es un sólido. Y esto que está acá es lo que comúnmente conocemos como el hidróxido de hierro, ¿sí? Que como no tiene carga, precipita. ¿Sí? Ya deja de ser un ion y termina precipitando en solución acuosa. Y esto ocurre, lo que ocurre también es que los ligandos acuo e hidroxo no son capaces de estabilizar a los iones con mayores estados de oxidación, ¿sí? El hierro tiene oxidación 3, pero el titanio puede tener número de oxidación 4 y el vanadio hasta número de oxidación 5. Y entonces los complejos acuosos de los metales de la izquierda, digamos, del bloque D, terminan quedando mejor estabilizados por los ligantes oxo. Y de esta manera ocurre algo que es la formación de oxo-acuocomplejos y oxo-hidróxidos acuocomplejos, como estos que figuran acá, que surgen de la deprotonación ya no de una molécula de agua, sino de un hidroxi ligado al ion central. Fíjense que acá tenemos el pentaacuo hidroxi titanio 3, y acá lo que tenemos el pentaacuo oxo titanio 3, ¿sí? Con la consiguiente pérdida de carga positiva. Es más, los iones, estos iones que están acá, pueden unirse entre sí
para condensar dando dímeros, trímeros, conforme aumenta el carácter covalente del enlace por aumento de la polarizabilidad del ion central. O sea, cuanto más polarizante es este ion central, más probable es que se terminen formando dímeros y trímeros, e incluso en el caso del vanadio, se forman compuestos que se llaman polioxovanadatos, que son polímeros directamente. ¿Sí? Se van condensando hasta que se van formando cadenas que suelen tener colores, cadenas solubles de complejos enormes, con muchos vanadios, muchos hidroxis y muchos oxígenos, que tienen colores generalmente rojizos. Y los compuestos de vanadio, muchas veces, como son reactivos a la temperatura, suelen usarse, por ejemplo, en lo que se conocen como vidrios fotocrómicos, o termocrómicos, perdón, que dependiendo de la cantidad de temperatura, se ponen más o menos oscuros, entonces uno tiene en definitiva un vidrio que reacciona a la cantidad de luz que entra, y si no quiere que entre mucha luz, entonces pone esos vidrios, cuando viene mucho calor se opacan, y el ambiente está fresco, y cuando hay poca luz, se ponen transparentes. Más generalidades, extracción y ocurrencia en este caso. Los metales con potenciales de reducción muy bajos, como es el caso del aluminio, que es un metal a pesar de no ser un metal del bloque D, se suelen encontrar como óxidos, ¿sí? O sea, digamos, esta tabla periódica coloreada que tienen acá abajo, lo que resume de alguna manera es un poco cuál es la forma más frecuente en la que suelen ser encontrados los compuestos en la naturaleza, ¿sí? Entonces todo aquello que esté como marrón suele ser encontrado con forma de óxidos, mientras todo aquello que está con color amarillito suele ser encontrado en forma de sulfuros, ¿sí? Fíjense la distinción clara que hay justo acá en el medio, en la zona crítica entre la que se estabilizan la carga 2+ y la carga 3+. Y al mismo tiempo, como también es la zona crítica de transición para el aumento gradual, aunque sea poco, de la covalencia que van a poder tener estos enlaces, ¿sí? La formación de enlaces con el azufre, que es más grande, indica la formación de enlaces con algún grado de covalencia. De hecho, si recuerdan, la blenda era el sulfuro, y la bursita eran el sulfuro de zinc, y eran compuestos en los que el metal tenía una coordinación de 4, ¿sí? Y eso tenía que ver con una mayor covalencia en los enlaces, estaba relacionado. Bueno, los metales con potencial de reducción medio se hallan como sulfuros, y los metales nobles con potencial de reducción que son muy elevados suelen encontrarse como metales puros, ¿sí? Estos son los metales nobles, en definitiva. El oro, el platino, el paladio, es muy difícil oxidarlos, y por ende ni como sulfuros ni como óxidos. Y otras formas comunes en las que se pueden encontrar metales son carbonatos, silicatos y halogenuros. Todas estas cosas más o menos ya las estuvimos viendo cuando hablamos de los metales del bloque S y P, perdón, del bloque S, pero ahora lo tienen resumido esa información en este gráfico que pueden consultar. En cuanto a la ocurrencia de los metales del bloque D, por lejos, la primera línea, el primer periodo, es el de los elementos es el más abundante de todos. ¿Sí? Es el periodo con la mayor abundancia elemental. ¿Sí? De hecho, tanto que se ponen en grupos, en gráficos separados, porque si se fijan, a pesar de que el eje Y en ambos casos indica logaritmo de abundancia, en este caso la abundancia está puesta en ppm, o sea, partes por millón, y en este caso la abundancia está puesta en partes por billón. ¿Sí? Ninguno de estos llega a estar en el orden de los partes por millón. ¿Sí? O sea, hay una diferencia justamente de 1.000.000, perdón, de 1.000 entre cada una de estas escalas. Llegamos a metalurgia. La metalurgia es el conjunto de operaciones y transformaciones químicas que van desde la extracción del mineral hasta la elaboración del producto final, ¿sí? Que siempre va a ser el metal puro, como señala este diagrama. Cuando se está haciendo prospección, o sea, cuando se están buscando lugares donde se pueda extraer un metal, generalmente lo que se indica de ese lugar es cuál es la ley de ese metal. Y la ley no es otra cosa que el porcentaje mínimo
de metal que tiene que tener una roca dentro de una montaña para que su extracción sea rentable. Y esa ley cambia dependiendo de cuál sea el metal y cambia dependiendo de cuál sea la demanda de ese metal. Estos valores de referencia probablemente a esta altura ya sean viejos, por lo menos para el cobre, que como es uno de los componentes principales de cualquier dispositivo eléctrico o de los cables incluso, en la transición hacia el uso de energías alternativas, la demanda de cobre está aumentando y posiblemente termine siendo rentable extraer cobre de lugares donde el porcentaje sea ya no mayor a 0,5, sino mayor a 0,4, a 0,3, etc. Pero sí es importante tener en claro que el porcentaje mínimo en masa es diferente respecto de para cada metal. Y por eso el ejemplo entre el hierro y el cobre. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de extracción descrito de manera esquemática? Es justamente este que está acá, ¿sí? El metal primero se extrae, luego se concentra la mena, que es la parte de la roca que contiene el compuesto del metal, ¿sí? Si, por ejemplo, el metal está en forma de óxido, como óxido de cobre, por ejemplo, entonces la mena serán todas aquellas partes de la roca que sean óxido de cobre. Y la ganga va a ser todo el resto del mineral que acompaña a la mena y está integrada por tierra, arcillas, rocas y otros materiales que no son aprovechables y que por lo tanto se desechan. Se quedan a un costado del proceso. Luego de la concentración de la mena hay un tratamiento intermedio, que ahora vamos a ver, que tiene que ver con poder extraer realmente al metal y dejarlo en condiciones de reducción. Y luego el metal puede ser purificado o refinado, o utilizado para obtener aleaciones. ¿Sí? Entonces, o lo tenemos purificado como metal puro, o si queremos obtener aleaciones, a veces eso se consigue directamente desde la reducción y a veces al cabo de la purificación o refinamiento. Entonces, vamos primero entonces, no vamos a hablar de la extracción del mineral, que es más bien tarea de geólogos en este caso, pero vamos a hablar de los procesos químicos y físicos involucrados en la concentración de la mena. ¿Sí? La concentración de la mena implica la realización de ciertos procesos que sacan provecho de las diferencias de las propiedades físicas de la mena y de la ganga, como por ejemplo la densidad, pero no solamente físicas, sino también químicas. Entonces, el producto de este primer proceso se lo conoce como concentrado y entre los procesos utilizados se encuentran la flotación, la sedimentación, el arrastre, el tamizado y la lixiviación. ¿Sí? Y lixiviación es justamente el proceso que les explico acá durante la clase brevemente, porque de todos estos es el único químico, el resto son físicos. Y la lixiviación no es más que extraer a los metales por disolución. Y usualmente se suelen hacer de manera ácida. Entonces, ¿qué se hace? La roca molida se suele poner en forma de duna, digamos, formando esta especie de capas, ¿sí? Tenemos distintos niveles de roca molida, de mena molida ya a esta altura, formando una arenilla, y esa arenilla se la riega con una solución ácida que va cayendo, ¿sí? Y a medida que va cayendo, va penetrando por los canales que deja esa arenilla, lo va bañando, y el ácido en su interior va permitiendo disolver a los metales. ¿Sí? Los óxidos de estos metales se disuelven en medio ácido y los sulfuros también. Entonces, ese arrastre de compuestos ácidos termina siendo colectados por unos tubos que suelen estar en la parte inferior de estas especies de dunas, y terminan cayendo en algún reservorio donde acá está el concentrado del metal que queremos. Bueno, bien, entonces, cuando tenemos concentrada la mena, ¿sí? O sea, cuando ya tenemos a nuestro metal separado de todo el resto de la roca, pero en algún estado, por ejemplo, disuelto, muchas veces hay que hacer algún tratamiento intermedio para que el metal quede
bien predispuesto para su reducción a metal. ¿Sí? Entonces, el tratamiento intermedio suele ser un tratamiento químico que conduce a productos intermedios fáciles de reducir. Entonces tenemos, por un lado, calcinación, o sea, se calienta la mena para producir su descomposición y la eliminación de algunos constituyentes en formas de gases. Se aplica principalmente para eliminar carbonatos en forma de dióxido de carbono y agua en forma de vapor. ¿Sí? O sea, si nuestro compuesto tiene mucha agua, muchas veces lo que se hace es dejar evaporar, pero también se puede llegar a calcinar para producir transformaciones químicas. Recuerden que, por ejemplo, o sea, si nosotros calentamos una solución que tiene hidrógeno carbonatos, el hidrógeno carbonato termina pasando a estado gaseoso y se elimina de la solución. Otro procedimiento es la tostación. En este caso se produce reacción química entre los constituyentes y la atmósfera del horno, que si es reductora, por ejemplo, ya puede llegar a obtenerse el metal libre. Entonces, suele pasar muchas veces con los sulfuros metálicos, que al ser tostados, o sea, al ser expuestos a temperatura y atmósfera de oxígeno, permiten la formación de los óxidos y trióxido de azufre. Y lo que puede pasar en el caso, perdón, esto es al ser calcinados, y la tostación del trióxido de cromo en atmósfera reductora de hidrógeno puede llevar directamente a la formación del cromo sólido y vapor de agua. El tercero de estos procedimientos es la hidrometalurgia, que más en general trata a la mena con soluciones acuosas para luego obtener una sal del metal de interés. En el caso del cobre, que ya lo habíamos visto, el cobre suele estar en forma de sulfuros de cobre en las montañas. Al ser tratado con ácido sulfúrico se produce el sulfato de cobre y ácido sulfídrico, y el sulfato de cobre ya pasa a ser una sal soluble. Forma grandes cristales azules, muy, muy vistosos, que se disuelven fácilmente en agua y permiten que después se pueda, por ejemplo, hacer una electrólisis para reducir al cobre 2 a cobre 0. ¿Sí? Para la plata y para el oro se suelen usar cianuros. Para el hidróxido de manganeso, para el magnesio, perdón, la formación de hidróxidos, y después hay otros procedimientos como el proceso Bayer, que lo vamos a ver la clase que viene, y formación de complejos solubles, por ejemplo, con amoníaco, con EDTA y otros complejantes. ¿Sí? La idea es sacar selectivamente aquel metal que nosotros queremos y dejarlo en una solución donde esté solo el metal y nada más. En esta tabla lo que tienen para que después... Perdón, me equivoqué. Disculpen, acá tenía que volver acá, me quedo muy arriba, ahí estamos. Entonces, una vez que tenemos al producto intermedio listo para su reducción a metal, viene justamente la reducción. Esta tabla lo que resume, para que después lo miren ustedes, es cuál es el procedimiento habitual de reducción que se suele aplicar. Si se fijan, la electrólisis de sales fundidas suele ser el procedimiento que ya vimos, tanto para los metales alcalinos como alcalino-térreos, y también para el aluminio, que tiene un comportamiento comparable al de los alcalinos y alcalino-térreos. Los elementos más livianos dentro del bloque D se suelen reducir desde su haluro con magnesio con calcio. Ya hablamos de las propiedades reductoras del calcio y del magnesio. Los del medio se suelen reducir por medio de aluminio o hidrógeno. Los de más arriba se suelen reducir desde el óxido con carbono, y por supuesto los nobles están libres así en la naturaleza, formando las famosas pepitas, muchas veces que son las que son fáciles de extraer porque son grandes, pero cuando no hay que lixiviar. Entonces, por último, una vez que se tiene el metal reducido, lo último que viene, antes de obtener relaciones o el metal puro, es una etapa de purificación o refinamiento. Esta etapa simplemente permite llevar al metal al nivel de pureza necesario para su utilización. Y este procedimiento final varía en función del metal. Por ejemplo, el mercurio se destila, porque tiene un bajo punto de evaporación. El aluminio, el cobre y otros más tienen un refinamiento electrocatalítico, como pueden ver también en el video que figura en la actividad de SOI para el caso del cobre. Y muchos metales se forman aleaciones o se mezclan entre sí
con otros elementos para mejorar sus propiedades físicas. Este es el caso de los aceros, por ejemplo, ¿sí? Los aceros suelen ser más duros y más difíciles de oxidar que el hierro, ¿sí? Son aleaciones de hierro siempre. Digamos, el acero inoxidable, por ejemplo, que es el que recubre muchas veces a las ollas de cocina, es una aleación de hierro y de cromo. ¿Sí? El cromo forma una capa muy pasivante sobre la superficie del hierro, ahora vamos a ver que es pasivante, y no deja que avance la oxidación hacia adentro. Bien, disculpen, creo que igual, sí, 19, perfecto. Bueno, por cuestiones de tiempo, porque está en el campus, voy a dejar para que ustedes lean la obtención de hierro por medio de un alto horno. Acá además, en las filminas, también en la versión en PDF, está el link al mismo video que está puesto en el campus. Así que los invito a que ustedes lo lean. Este es un procedimiento que es parte relevante de esta unidad, así que les diría que si tienen dudas, que aparezcan en el campus o las consulten en la clase que viene, pero quisiera pasar a hablar un poco de corrosión. Entonces, hasta ahora de lo que hablamos hasta ahora es del proceso de tener a los metales en una forma oxidada a pasar a tener los metales en forma reducida, ¿sí? Dentro del diagrama de Frost, eso implica hacer este proceso, ¿sí? O sea, pasar de acá hasta acá, o sea, generar procesos que son termodinámicamente no espontáneos, y por eso tenemos que pagar un precio en energía para poder hacerlos. ¿Ese precio cómo lo pagamos? Bueno, lo pagamos con una fuente externa que me permita reducir al metal, lo pagamos poniendo al metal en contacto con otro metal que tenga menor potencial de reducción y que por ende tiende a estar más oxidado, como es el caso del calcio, ¿sí? Que tiende a estar más oxidado que el níquel, por ejemplo, pero algún precio energético tenemos que pagar. El asunto es que una vez que obtuvimos esta especie metálica, ¿sí? Porque necesitamos hacer tuberías, por ejemplo, de acero o de hierro o de lo que sea, espontáneamente, estos metales en estado cero, en estado de oxidación cero, van a tender a volver a formar aquellas especies que son más estables, ¿sí? Es decir, nosotros estamos forzando generar este proceso para poder obtener un tubo de hierro, por ejemplo, pero el hierro en el tubo va a querer constantemente hacer este proceso, ¿sí? Bueno, es un poquito menos empinado porque es esta curva que está acá, ¿sí? Es decir, si ustedes observan, salvo el caso del cobre, que es muy paradigmático, el resto de los metales de la primera serie del bloque D que están graficados acá son termodinámicamente menos estables en estado de oxidación cero que en estados de oxidación superiores. Entonces, mientras que la metalurgia es un proceso que cuesta energía, para el que hay que poner energía para producir una reacción no termodinámica, la corrosión es esa reacción que compite con todos los procesos metalúrgicos para llevar y que termina generando que los metales en estado cero se oxiden, ¿sí? Se corroban. Disculpen. Entonces, la corrosión es lo que termina generando el deterioro de los materiales, cambia sus propiedades sus propiedades mecánicas y físicas, y en definitiva nos cambia el material con el que estamos trabajando. Todos sabemos, digamos, un tubo de hierro que se oxida ya deja de conducir el calor como antes, porque ahora los óxidos de hierro son semiconductores y no conduce ni bien la electricidad ni bien el calor. Y si nosotros estamos teniendo un intercambiador de calor, por ejemplo, tener algo que cambie su conducción calorífica nos dificulta predecir qué es lo que va a pasar con el proceso. Además de que cualquiera que tenga un auto o que sepa qué es lo que pasa cuando se pica la pintura, lo que termina pasando es que muchas veces, además de cambiar las propiedades mecánicas, las piezas se pueden directamente agujerear, ¿sí? Los tubos se pueden pinchar
los capots de los autos se pueden llegar a perforar, etc. ¿Sí? Y llevar hasta la destrucción de aquel material, de ese tubo, de ese capot o de lo que sea. ¿Sí? Y como decía, es el proceso inverso a la metalurgia extractiva, el de la corrosión. La corrosión lleva entonces a pérdidas económicas. ¿Sí? O sea, además de pérdidas en el proceso, todo termina recayendo en las pérdidas económicas que pueden ser directas, como costos de reposición de estructuras, equipamiento y maquinaria, si ya todo está tan destruido que hay que reemplazarlo, o indirectas. ¿Sí? Las indirectas vienen por el lado de la interrupción de la producción. A veces hay procedimientos para revertir la oxidación. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hay pinturas antioxidantes, por ejemplo, que se usan de manera casera para pintar, por ejemplo, sillas que quedaron en un patio, sillas de metal que quedaron en un patio. Sí, bueno, lo mismo puede llegar a pasar con partes de reactores dentro de usinas. Puede llevar a pérdida de producto, puede llevar a la contaminación del producto, porque muchas veces los productos de corrosión son solubles. Imagínense tomar agua. Bueno, uno de los problemas que tienen los caños de plomo, que ahora ya no son tan comunes, pero que suele ser un problema en los edificios viejos, es que parte de los productos de corrosión del plomo se disuelven en agua. Entonces, en definitiva, en algún momento llega hasta el usuario y el plomo se bioacumula y, bueno, ya calculo que a esta altura es más conocido que el plomo genera cáncer. Y por eso es importante reemplazar estos caños que después de mucho tiempo ya empiezan a desprender bastante plomo. También puede llevar a sobredimensionamiento. ¿Por qué? Porque, como dijimos, si yo necesito algo que intercambie calor con una determinada eficiencia, pero de repente se me oxida, puedo llegar a tener que tenerlo en cuenta eso y sobredimensionar la cantidad de intercambiadores de calor que voy a necesitar, sabiendo que se me va a oxidar un poco por el producto, o incluso puede llevar, por supuesto, a accidentes. Perdón, me fui para atrás de vuelta. Entonces, la mejor forma de solucionar este problema de la corrosión es prevenirla. ¿Sí? Para no tener que lidiar con las consecuencias directas o indirectas, lo mejor es prevenir la corrosión. Y ahora vamos a hablar un poquitito de eso, pero para hablar de cómo prevenir la corrosión, primero vamos a hablar de la corrosión en sí. Y la corrosión puede clasificarse por forma, ¿sí? Por el aspecto que tiene, la forma en la que avanza la línea de corrosión hacia adentro o a lo largo de la superficie de un determinado metal. Y en ese sentido se puede clasificar como uniforme o localizada. En el caso uniforme, bueno, digamos, y dentro de localizada puede ser en placas, por picado, intergranular o fisurante. También por temas de tiempo, van a ver que en las filminas está todo esto descripto, pero nosotros nos vamos a centrar en la descripción de la corrosión en función del medio en el que se genera. Y en función del medio se puede describir como química o física. O electroquímica. En ambos casos hay una reacción química. Esto suele, digamos, en ambos casos hay una reacción química. ¿Sí? No es que electroquímica excluya química, pero son procesos distintos. ¿Sí? Y ahora es lo que vamos a ver particularmente. Digamos, el principio es similar, pero los detalles son un poco diferentes. ¿Sí? O sea, en los dos casos se lleva a la oxidación del metal. En el caso de la química, ¿sí? De la corrosión química, la corrosión química se lleva en ausencia de un electrolito. ¿Sí? Por ejemplo, el agua. No el agua en sí, pero el agua con algunas sales disueltas puede ser un electrolito. El agua de lluvia es un electrolito. Este tipo de oxidación ocurre generalmente a temperaturas altas y se da en ausencia de electrolito, como bien dice el paréntesis. Los productos más frecuentes son óxidos bien definidos que se forman in situ, o sea, ahí mismo, sobre la superficie, sin que cambie la forma del elemento, dando por resultado una corrosión generalizada y homogénea. O sea, bueno, ahora vamos a ver
¿Cómo es que se produce? Ay, disculpen. Para todos lados las filminas. ¿Y cómo? Vamos a mostrar cómo es este proceso. Imagínense que acá tenemos la superficie del metal. ¿Sí? Cuando la superficie del metal, que antes llegaba hasta acá, entra en contacto con el aire, ¿sí? Por ejemplo, el cromo lo redujimos en la atmósfera de hidrógeno. Fenómeno. Lo sacamos de la atmósfera de hidrógeno, lo pusimos en nuestra atmósfera, entra en contacto con oxígeno. Lentamente, este oxígeno va a ir oxidando al cromo, por ejemplo, de manera tal que al cabo de un rato, en vez de, cuando veamos de cerca la superficie del cromo, en vez de encontrarnos con que hay metal puro, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener una delgada capa de óxidos de cromo antes de encontrarnos de vuelta con el metal. ¿Sí? Y esto se produce por reacción directa con el oxígeno. ¿Sí? Lo que ocurre usualmente, ¿se entendió eso? ¿Sí? O sea, el oxígeno está afuera, va oxidando de a poquitito y a medida que se va oxidando es como que la capa de óxido se va comiendo a la capa metálica. ¿Sí? El metal se oxida, pasa a formar parte de esta capa y si la cosa sigue, lo que vamos a tener al fin va a ser un tubo de óxido de cromo en vez de un tubo de cromo, por ejemplo. Lo otro que ocurre es que los óxidos suelen ser menos densos que los metales y peores conductores eléctricos, por lo que a medida que la capa de óxido crece, se dificulta más la corrosión, es decir, digamos, a medida que la capa se va haciendo más ancha y que se va comiendo cada vez más el metal, cuesta cada vez más que el oxígeno llegue hasta el punto donde puede llegar a oxidar al metal. ¿Sí? Como cuesta cada vez más y como además la conductividad eléctrica es peor, eso implica que los electrones viajan con más dificultad hacia el exterior, ¿sí? Si acá tenemos cromo 0, acá tenemos, no sé esa línea de dónde salió. Acá tenemos cromo 0, bueno. Acá el cromo está como cromo 0 y acá el cromo está como cromo 3 más, por ejemplo. ¿Sí? Entonces los electrones tienen que llegar hasta el oxígeno y el oxígeno tiene que llegar hasta el metal, o sea que en algún punto en el medio se va produciendo la reacción. Pero, por un lado, son más voluminosos, o sea que el oxígeno tiene que recorrer más distancia y encima la conductividad eléctrica es peor. Entonces, todo esto genera que a medida que crece la capa de óxidos, la capa de óxidos sea cada vez menos conductora, que sea más probable que sea menos probable la oxidación y para una enorme cantidad de metales, pero no para todos, se termina formando lo que se conoce como una capa pasivante, ¿sí? Que no es más que una capa de óxido que no permite que el oxígeno siga oxidando el metal en el interior, ¿sí? Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del hierro, ¿sí? El hierro se oxida fácilmente con el aire y después de generar un tubo de hierro y exponerlo al aire a cierta temperatura, porque estos procesos suelen ser más rápidos con temperatura, lo que nos vamos a encontrar a medida que nos acerquemos al aire van a ser óxidos cada vez más oxidados. ¿Sí? Si este es el interior del tubo de hierro, a medida que pasamos desde el interior del tubo hasta el aire, vamos a ver primero, obviamente, el hierro, después la bustita, que es un óxido de hierro 2, después magnetita, que es un óxido mixto de hierro 2 y de hierro 3, y finalmente vamos a tener en el exterior hematita. Todo lo que les estoy mencionando son distintas fases de hierro, o sea, son compuestos sólidos con diferentes estados de oxidación, pero también celdas unidad. Pero lo más importante en este caso es que vean cómo digamos, a medida que nos alejamos desde el interior de una pieza de hierro, tenemos especies cada vez más oxidadas por acción del oxígeno. Y la electroquímica es un poco particular y tiene que ver básicamente con la formación de una celda galvánica. ¿Sí? Lo que termina pasando es que primero es necesaria la presencia de un electrolito y puede generarse a temperatura ambiente. La química se genera o se ven sus consecuencias más que nada a altas temperaturas. Y esto ocurre cuando por alguna razón dentro de una misma pieza metálica, vamos a ver algunas razones, se generan zonas
diferentes, donde en una se disuelve el metal, o sea que se oxida, esa la vamos a llamar zona anódica, ¿sí? Porque en el ánodo siempre se produce la oxidación, y una zona catódica, que lo que va a generar es la reducción del oxígeno, ¿sí? Cuando se produce eso, ya veremos cómo es que se produce, se forma una pila entre ambas zonas, ¿sí? Entonces, la zona con mayor tendencia a la oxidación va a ser la zona en la que el metal se disuelva, en definitiva, si hay un medio acuoso, se oxide y se disuelva, y la zona catódica va a ser aquella que consuma oxígeno, por ejemplo, para pasar a formar, para pasar a formar hidróxido, y es donde suelen acumularse los productos de corrosión. ¿Sí? Que suelen ser óxidos metálicos o hidróxidos metálicos de estructura cristalina generalmente poco definida, y que suelen contener altas concentraciones de otros iones que quedan atrapados durante el proceso de precipitación. ¿Qué otros iones? Calcio, magnesio, cloruro, etc. Son procesos que no se dan en soluciones limpísimas, son procesos que se dan, por ejemplo, en agua de mar. ¿Sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Entonces, vamos a verlo un poquitito más en detalle esto. ¿Cómo puede ser que dentro de una misma pieza se generen dos zonas donde una sea más reductora y otra sea más oxidante? Bueno, el ejemplo más paradigmático es tener dos metales en contacto eléctrico entre sí. ¿Sí? Supónganse que por alguna razón ustedes tienen una pieza de hierro recubierta con cobre, ¿sí? El cobre y el hierro no tienen la misma tendencia a estar oxidados, o reducidos, mejor dicho. Fíjense, el potencial de reducción del cobre es positivo, como ya dijimos, mientras que el potencial de reducción del hierro es negativo, ¿sí? Y en particular, el potencial de reducción del oxígeno es aún más positivo que el del cobre, ¿sí? ¿Y por qué pongo el potencial de reducción del oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno en todo esto? Claro, en el medio, disuelto. ¿Sí? No hace falta que haya solamente oxígeno. Esto puede producirse con protones también, que pasan a hidrógeno. Pero lo que termina pasando es que como el hierro tiende a estar más oxidado que el cobre, en esta junta se va a hacer patente esa diferencia de potencial y el hierro va a tender a cederle los electrones al cobre directamente. Ahora bien, el asunto es que el cobre no se puede reducir a nada porque ya está reducido, ¿sí? Pero este solo potencial va a generar que se genere una pila, donde el cobre va a ser el cátodo y el electrodo positivo, por ende, y el hierro va a ser el ánodo y el electrodo negativo. ¿Sí? En esta sesión de electrones, entonces el hierro 2 se va a oxidar, el hierro se va a oxidar a hierro 2, y el oxígeno que se pueda disolver en el electrolito va a ser aquel que se reduzca consumiendo los electrones liberados por el oxígeno. Es decir, si ustedes se fijan, es la misma reacción que antes, pero desacoplada. Es el oxígeno oxidando al hierro, solo que en vez de oxidarlo por reacción directa, lo oxida de manera tercerizada, ¿sí? Porque el cobre tiende a estar reducido y no va a tomar estos electrones, pero el oxígeno tiene más tendencia a estar reducido todavía. Y si se fijan, el electrolito es importante para que justamente no solamente los electrones puedan circular, sino para que también haya circulación de cargas, de iones por afuera. Por eso es que hace falta un electrolito y no una solución de agua ultra pura. Si la solución de agua no tiene mucha conductividad eléctrica, o sea, no tiene mucha cantidad de iones disueltos, ¿sí? Aquello que era condición para una pila, que era tener un puente salino, se traduce, en el caso de la corrosión, en tener un electrolito que esté bañando a ambas partes de esta misma pieza, ¿sí? Y si se fijan, esto es exactamente igual que esto, y esto es lo que nosotros describíamos como una pila. Lo único que yo no dibujé acá, es el puente salino, porque el puente salino lo está generando un poco el electrolito, ¿sí? En ambos casos hay circulación de electrones en un sentido y de iones en otro sentido. Y en ambos casos el hierro está en contacto eléctrico con el cobre no puede reducirse más, entonces se termina reduciendo el oxígeno y se termina oxidando el hierro. Y en el medio, en algún punto en el que estos dos se encuentren, van a terminar formando hidróxidos de hierro, que son insolubles
APH por encima de 4. Ahora bien, este era un ejemplo que puede ocurrir, pero este es un ejemplo que es menos intuitivo y que ocurre con mucha frecuencia, que es que haya diferentes fases de la misma aleación dentro de una misma pieza. ¿Sí? Ustedes habrán visto piezas de aluminio que muchas veces tienen como plaquitas. No sé si lo vieron, como el aluminio a veces es medio iridiscente, no iridiscente, es como tornasolado. A veces se suele distinguir que las chapas de aluminio tienen como distintas manchas. ¿Lo vieron eso alguna vez en una placa de aluminio? Entonces, puede haber presencia de óxidos conductores de electrones, de diferentes tipos de óxidos o diferentes fases. Puede haber diferentes grados de aireación dentro de una misma pieza metálica, y ya sabemos que si hay diferentes grados de aireación, hay diferente cantidad de óxidos en la parte externa, y si hay diferente cantidad de óxidos, hay diferencias en las conductividades, y si hay diferencias en las conductividades, hay diferencias en los potenciales, y si hay diferencias en los potenciales, se puede establecer una pila entre esas dos partes de una misma pieza. También puede haber corrientes inducidas por circuitos eléctricos mal instalados, eso también puede pasar, y que haya zonas entonces donde los electrones prefieren quedarse y zonas de donde prefieren irse. Y también impurezas, tensiones y demás. Y acá les voy a poner un ejemplo paradigmático. Lo que están viendo ustedes acá es un clavo, ¿sí? Las puntas del clavo, o del alfiler, al ser más chiquititas y ser la parte donde se cortó, digamos, el alambre, suelen ser más imperfectas, ¿sí? Que la parte central. Al ser más imperfectas, son más fácilmente atacables, ¿sí? En una solución ácida. Entonces miremos primero este recuadro. Lo que ustedes están viendo acá son colores azules en las puntas y un color violeta en el medio. El color azul es producto de la formación de un complejo entre el hierro 2 y el tiocianato, ¿sí? Que da color azul. Y en el centro, lo que ustedes lo que están viendo es el color que adopta la fenolftaleína en presencia de de oxidrilos. ¿Sí? La fenolftaleína es un indicador ácido-base que en medio básico pasa a tener un color violeta. Entonces, lo que se está viendo acá, que lo que tienen es literalmente un clavo de hierro en solución ácida con con tiocianato y con fenolftaleína disueltos, es que en el centro de este alfiler aumentó la basicidad de forma local y que acá aumentó la cantidad de hierro. Entonces, esto lo que nos está demostrando es que en las puntas, que son más atacables, se disolvió el hierro del alfiler para dar hierro 2 y formar el complejo azul, y en el centro es donde el oxígeno pasó a oxidrilo y cambió el color de la fenolftaleína. Y lo que ven a la derecha de esta imagen es exactamente lo mismo, pero con un clavo doblado. ¿Sí? Al doblar el clavo metimos una zona de tensión, ¿sí? Tanto por encima como por debajo. ¿Sí? O sea, lo que ustedes van a tener ahora es esto. Y mientras estas partes son rectas, esta parte es curva, y acá estos átomos de hierro están un poquitito más alejados los unos a los otros, y los de abajo están un poquitito más cerca los unos a los otros. Eso genera tensiones que en definitiva hacen que el hierro esté más expuesto y sea más atacable, igual que pasaba en las puntas. Entonces, déjenme un cachito, estamos bien. Entonces, lo que termina ocurriendo, y que queda, digamos, y que un poco dijimos con el ejemplo del cobre y el hierro, es que hay metales que son más atacables que otros. Hay metales que son más activos que otros. Y en definitiva, los metales que sea más fácil, que tengan el menor potencial de reducción, van a ser aquellos que van a tener más tendencia a ser oxidados. ¿Sí? Cuanto menor sea el potencial de reducción de un metal, mayor tendencia a estar corroídos. ¿Sí? Entonces, la reacción anódica, entonces, ¿cuál va a ser siempre para nosotros? Una oxidación de algún metal. Y la reacción
catódica, va a ser siempre algún proceso de reducción que, dependiendo del pH, será o la más común de todas, la más común porque el agua en la naturaleza y en los procesos suele estar a pH por encima de 4,3, es la reducción del oxígeno para dar hidróxido, y porque además suele haber oxígeno en el agua que se usa en los procesos. A pH menor que 4,3, pero en ausencia de oxígeno, la reducción más probable es la del protón a hidrógeno. Y a pH menor a 4,3, pero en presencia de oxígeno, la reducción más probable es la del oxígeno a agua. ¿Sí? O sea, siempre van a tener acoplada una de estas reacciones con alguna de estas reacciones. Pasando a un ejemplo práctico de dónde tiene relevancia esto, es por ejemplo en el caso de los cascos de acero de los barcos. ¿Sí? Hay pocas soluciones salinas tan claras como el agua de mar, ¿sí? Que es básicamente una solución de cloruro de sodio principalmente, de cloruro de magnesio y de otras cosas. Entonces, en los cascos lo que puede llegar a pasar es que se produzca corrosión, ¿sí? Que el hierro se oxide a costa de la reducción del oxígeno disuelto, pero además el problema en el caso de los cascos de los barcos es que se generen huecos. ¿Y de dónde vienen esos huecos? Vienen de que el hierro 2, que puede llegar a ser parcialmente soluble en el agua de mar, no se quede en el lugar, sino que viaje hasta algún lugar intermedio donde precipita. Entonces, si los óxidos de hierro precipitaron acá arriba, no sería mucho problema, porque se forman óxidos de hierro, pero no nos queda un agujero en el casco. Ahora, si el hierro se disuelve y pasa a formar los productos de corrosión en otro lugar, no solamente tenemos productos de corrosión acumulados, con las consecuencias que eso puede traer para la conducción eléctrica, térmica y para la aerodinámica incluso del mismo barco, sino que además aparecen huecos. ¿Sí? De manera general, como ya les dije para el ejemplo del clavo, las zonas que están tensionadas o estresadas o quebradas suelen actuar como ánodo. Como ya dijimos, el agua de mar es un buen electrolito. Y esto que está acá abajo ya lo mencionamos. Bueno, entonces llegamos hasta el punto que queríamos mostrar, que es el tema de la prevención de la corrosión. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para prevenir la corrosión de una pieza que querramos insertar para hacer una olla de cocina o para hacer el material de un colador o para hacer un tubo o lo que sea? Entonces, lo primero, antes de hacer ningún procedimiento químico estrambótico, es elegir el material. ¿Sí? Es conveniente, siempre que se pueda, elegir materiales que, mirando los potenciales de reducción o diagramas de Purvé, sean menos corroíbles en un medio electrolítico como puede llegar a ser una sopa. ¿Sí? Una sopa es un electrolito, además uno lo está calentando. Imagínense qué pasaría si nosotros tuviésemos fuentes de simplemente hierro. Bueno, fuentes no, ollas, sobre todo, de hierro y de hierro solo, no de acero. Se nos corroerían al muy poco tiempo y esa sopa no tendría muy rico sabor porque tendría un gusto metálico. Y además se nos destruirían las piezas de cocina. La otra es modificar el medio, ¿sí? Tratar de ver si se puede hacer que el medio sea menos agresivo, ajustando el pH o usando secadores. Secadores quiere decir que muchas veces cuando las cosas no están sumergidas en agua, no estén en contacto, por ejemplo, con la humedad. ¿Sí? La humedad también suele dejar en las piezas metálicas una delgada capa de agua que actúa de forma electrolítica y también permite la oxidación electroquímica de los metales. Lo otro es agregar inhibidores, que pueden ser sustancias químicas que recubren física o químicamente la superficie, impidiendo que el oxígeno pase. Una pintura, por ejemplo, la pintura antióxido. Las pinturas suelen ser recuperadoras de óxido, o sea que reducen al óxido, al metal, pero además antioxidantes, que en general lo que tienen de antioxidantes es que no dejan pasar al oxígeno, digamos, por tamaño o por afinidad con el oxígeno. El oxígeno
pasa mejor por poros que son más bien, digamos, cuando las sustancias son polares, digamos, el oxígeno pasa mejor, por ejemplo. Entonces, si la sustancia es no polar, bueno, ya como que impide un poco que el oxígeno se vaya a meter. Pero a veces no tiene tanto que ver la polaridad, sino más bien la estructura, cómo es el entramado y cuál es el tamaño de los poros. Y lo otro es la prevención ya directamente en el diseño. O sea, ¿dónde van a estar las uniones? ¿Sí? Porque son las uniones de tubos las que van a generar puntos de corrosión. Por ejemplo, Techint, que es una empresa argentina, es mundialmente famosa y es tan grande Techint porque Techint desarrolló un proceso para generar tubos sin costura. O sea, ¿qué significa esto? Generan tubos que no tienen ningún punto en el que se unan las placas entre sí y pueden ser del largo que se quieran. Entonces, si nosotros necesitamos hacer un oleoducto que va a estar enterrado en el suelo y que va a tener que llegar desde Chubut hasta Río Negro, ¿sí? Son kilómetros y kilómetros de tubo, que es mejor que no tenga ningún tipo de costura, ningún lugarcito donde pueda oxidarse, para no tener que andar haciendo un mantenimiento tremendo de todos esos tubos, por andar uniendo tubos chiquititos o por tener tubos que surjan de doblar una placa y pegarla. Bueno, y entre otras cosas, que el dispositivo sea de fácil limpieza y vaciado, fácil reemplazo de piezas, evitar aleaciones, etcétera, etcétera. Pero hay dos formas químicas de prevenir la corrosión, que son las que más le vamos a dar relevancia en la materia y que pueden ver al menos el mecanismo general en los videos que están insertados acá y que están en el campus, que son parte de lo que se conocen como protección anódica, ¿sí? Catódica. La protección catódica consiste en convertir en cátodo de una pila de corrosión la superficie que se desea proteger. El cátodo, recordemos, es el lugar donde se produce la reducción. Entonces, si aquella zona que va a ser espontáneamente una zona anódica, o sea que se va a oxidar, la convertimos en una zona catódica, o sea que va a querer reducirse, vamos a estar, digamos, como empujando la reacción para el otro lado. Y hay dos procedimientos principales para generar esto. El primero es el que se conoce como acoplamiento galvánico, que no es ni más ni menos que poner a la pieza que queremos que se transforme en cátodo en contacto con una pieza que sea más fácilmente oxidable. ¿Sí? Eso es lo que está resaltado acá abajo. Si ustedes se fijan, el potencial de reducción del zinc es menos 0,76 y el potencial de reducción del hierro es menos 0,44. ¿Sí? Entonces fíjense, como este tiene menor potencial de reducción, tiene más tendencia a estar oxidado que el hierro. Y se dice que es más activo que el hierro. Entonces, si nosotros ponemos en contacto, por ejemplo, un tubo metálico con una pieza de zinc o con una pieza de magnesio puro, que también tiene menor potencial de reducción que el hierro, o sea, más tendencia a estar como magnesio 2+, como estas zonas están conectadas entre sí, la que va a actuar como zona anódica, en definitiva, va a ser el electrodo de sacrificio, que se llama. ¿Va a ser el zinc o va a ser el magnesio? Esa pieza metálica que no nos interesa conservar. Y el hierro va a terminar actuando como zona catódica, es decir, el zinc va a pasar a zinc 2+, y sobre el cátodo de hierro el oxígeno va a pasar a hidróxido. Y así vamos a estar protegiendo al hierro. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos al hierro en contacto con estaño, por ejemplo, que tiene menor potencial de reducción, o sea que tiene mayor tendencia a estar reducido, el estaño no sería capaz de proteger al hierro. ¿Sí? Buen aporte. Y el otro procedimiento típico para prevenir la corrosión de manera química, o electroquímica en este caso, es lo que se conoce como corriente impresa. Lo que se hace es un poco, digamos, esto es una sutileza, digamos, es usar una especie más reductora, perdón, más reductora, o sea, que se oxida con facilidad y se la pone en contacto eléctrico con la pieza que quiero proteger. Con este método lo que se hace directamente es poner una fuente que convierta en cátodo a la zona que quiero proteger y convierta en ánodo alguna pieza que no me interesa que se destruya o que incluso sea inerte y que permita la oxidación de especies que están en la solución. Esto se suele utilizar, por ejemplo, en las plataformas submarinas.
en las plataformas marinas de extracción de petróleo, por ejemplo. ¿Sí? Las piezas metálicas que sostienen a la plataforma, digamos, tienen que ser protegidas de la corrosión marina, porque se imaginan lo que puede llegar a pasar, ¿no es cierto? O sea, digamos, esto se puede desestabilizar, la corrosión puede llevar a la rotura de los pilares. Y una forma de protegerla es a través de lo que se llama corriente impresa. O sea, pongo afuera una fuente que le imprima a todo este sistema una corriente, o sea que tenga un potencial que sea mayor y opuesto al potencial de reducción espontáneo que tendría este sistema. ¿Sí? Es equivalente, o sea, en este caso, la protección es formar una pila, ¿sí? Con un ánodo de sacrificio, y en este caso, la protección es armar como una especie de dispositivo electrolítico para desfavorecer una reacción que sería espontánea. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que la pieza que se quiere proteger, como les decía, es donde se va a actuar como cátodo. ¿Cátodo de qué reacción? Y bueno, de la reducción del oxígeno, ¿sí? Entonces, si esto es de hierro, ahora el oxígeno se va a reducir sobre el hierro. ¿Y quién se va a oxidar del otro lado? Bueno, en algunos casos se puede oxidar el mismo ánodo, digamos, incluso aunque este ánodo no tenga mucha tendencia a oxidarse, como le estoy imprimiendo una corriente que hace que los electrones circulen sí o sí para acá, puede llegar a oxidarse. Pero muchas veces se elige poner un ánodo que no se consuma, ¿sí? Como por ejemplo de titanio platinado, que se suele usar en agua de mar, no se consume, este ánodo dura siempre, ¿y quién es entonces el que se oxida? Y se puede oxidar el mismo oxidrilo, se puede oxidar para dar oxígeno, u otras especies disueltas como el cloruro para dar cloro 2. ¿Se entiende entonces? De esta manera, produciendo otras reacciones y gastando energía en definitiva, a través del uso de una fuente externa, prevenimos que el pilar que queremos proteger se termine corroyendo. Bueno, hasta acá llegamos, llegamos al horario final de la clase. Hay algunos procedimientos más para prevenir la corrosión. Son procedimientos que no requiere, que se pueden entender perfectamente con los anteriores y en muchos casos son procedimientos a los que están acostumbrados ustedes y que es una mera descripción, en este caso. ¿Sí? Así que los dejo para que ustedes los exploren, es parte del material, como el examen va a ser a libro abierto, por supuesto que ustedes van a poder tener todo esto disponible, pero no quería terminar la clase sin explicar a aquellos que tienen algún procedimiento muy claro